Solo yo soy una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Si uno pudiera volver a nacer y pedir ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Esto es la casa donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres, y yo aún estaba en la escuela, pero me asomaba. Y me gustaba rayar la pizarra con la tiza que quedaba, y me gustaba sentarme en el pupitre. El primer sueño que yo tuve fue pintar, pero luego el béisbol. Se fue a la academia militar y por eso deja el béisbol como empleo profesional. Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. Y el pueblo sigue siempre la misma miseria, la misma hambre. Todo eso sin duda que fue impregnando mi espíritu del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. ¡Queremos a Chávez ahorita! ¡Queremos a Chávez! El socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. ¿Qué características tiene el socialismo de América Latina? El socialismo hay que crearlo, te he dicho, claro. Pero hay que crearlo sobre base científica. Hay componentes que son fundamentales. Entonces, de allí la doctrina. Hay que revisar la doctrina del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases y todo lo que Carlos Marx planteaba, ¿no?, en su tesis, en El Capital, de las fases de transición. Cómo pasar del mundo de las mercancías, decía Carlos Marx, el mundo de hoy de las mercancías, el capitalismo todo lo convierte en mercancía, como aquel rey Midas que todo transformaba en oro. El capitalismo es que transforma todo en mercancía. Hasta nosotros los seres humanos terminamos siendo mercancías con un precio. Aquí yo recuerdo en este cuartel cuántos debates hacíamos y había un oficial aquí, muy bueno, era un buen oficial, pero él decía, Chávez, oye, ¿cuándo vas a tener un carro que te represente? Y yo me reía, le decía a mi capitán, yo valgo lo poquito que valga o lo que valga. Es por mí mismo, no por el carro. ¿Usted cree que vale más que yo porque tenga ese carro que usted tiene? Tenía un carro bonito y bien pintadito y todo. Y él me decía, tú y tus cosas, ¿vale? Un día me dijo, tú pareces comunista. Le dije, no me ofende, usted no me ofende con eso, ¿sí? Pero bueno, el socialismo entonces, el siglo XXI, es eso, una creación, pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en 5 frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra, decía Karl von Clausewitz, que la guerra
es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Yo puedo decir lo mismo. Si la política es la guerra por otros medios. Entonces, yo veo 5 frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo aquí discuto mucho con los sindicatos. Bueno, ustedes luchan por sus reivindicaciones, me parece correcto, pero a veces hacen una marcha, hacen una protesta. ¿Y por qué no protestan contra el abuso que cometen empresas privadas contra compañeros trabajadores? ¿Por qué no protestan, a favor, incluso contra el gobierno? Llamando la atención del gobierno con una protesta que es válida, es democrática, llamando la atención sobre los que viven en los ranchos, en la miseria. No, si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Ese es el primer frente. El otro frente es el político. Segundo. Le podemos poner el orden que sea. Digo el segundo porque me llega a la mente el número 2. El político. La democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica. Más que participativa, protagónica. El poder popular. El autogobierno, la autogestión general. Vamos a comenzar. Aire coco, María. Aire coco, receso, vamos. Un plan integral comunitario. Esto es el bosquejo, el primer borrador de una nueva comunidad socialista para 200 viviendas más o menos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no quieren tener en su nueva vivienda? Por ejemplo, compartir un solo baño para 10 personas, que les falta agua, todo ese tipo de cosas. Hay que pasarlas en blanco y negro. Si nosotros queremos hacer un proyecto con una nueva manera de hacer las cosas, tenemos que detenernos y tenemos que ser pacientes para darle la importancia a las cosas que tienen realmente importancia. El proyecto es para el barrio, entonces que nos arreglen la calle. Vamos a ser conscientes y vamos a ayudar. Y vamos a invitar en este momento también al Consejo Comunal Barrio Sucre a una asamblea con el alcalde y el señor Barreto, en cualquiera de las 3 comunidades. Sentarnos con ellos a una cantidad de explicaciones que queremos que nos bajen. Para ver cuál es el presupuesto, porque qué bonito, cuál es el presupuesto que nos toca a nosotros. ¿Cuál presupuesto que nos toca a nosotros? Pero el comandante acaba de decir ahorita que es que necesita que todo lo arreglen. O es que le vamos a disfrazar al presidente como ayer. Un pintor que estaba en una reja diciendo que ni vivía que el 23 de enero. Señores, le estamos mintiendo al comandante. Nos estamos cayendo a coba. Y si somos revolucionarios, tenemos que tener la frente bien alta para decir, comandante en jefe, él se está cumpliendo al mando lo que está diciendo. Con respeto, para después decirle con la frente en alta, si es que somos el comité o es que somos el consejo comunal. Porque tenemos cómo decírselo. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo, pero no la democracia esa burguesa. No caigamos en esa trampa. Luego, el frente económico. El poder económico hay que democratizarlo. Al pueblo hay que transferirle poder económico, los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general. Te lo estoy resumiendo, sí, pero bárbaramente, que a riesgo de que la idea no quede completa, pero sé que el sol se está yendo. El cuarto, lo social. La sociedad de iguales en el entendido marxista. Una sociedad socialista, donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes,
que se acabe la grosera división en clases sociales. Además, una sociedad, decía Bolívar, moral, donde se cumpla aquel pregón de Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades, una sociedad culta. Y hay que hacer esfuerzo por editar muchos libros y difundirlos gratuitamente por todas partes. En Venezuela estamos haciendo esto, este año hemos editado 25 y más millones de libros, totalmente gratuitos. Pues Cuba tiene muchos años editando libros, millones y millones de libros, para que el pueblo lea. José Martí lo dijo muy claro, un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Aquí en la Misión Robinson hay adolescentes y hay personas mayores de edad a que le damos en verdad las clases a ellos. Algunas personas, como ellos me han comentado a mí, ¿verdad? En su niñez no lo enseñaron o no pudieron tener ese alcance de poder leer y escribir. Y entonces ahora están como retomando y al saber leer y escribir, ellos expresan sus ideas. Yo pienso que es muy importante, ¿viste? Porque ya no es ignorante a las cosas que están pasando en nuestro país. Ya ellos tienen idea de lo que está pasando en el país. Y ya ellos alzan su voz. Ya viene siendo como libertad para ellos, poderse expresar libremente. Y luego, en quinto lugar, algo que quizás cuesta un poco más explicarlo, que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba como fuera del tablero. Yo me atrevo a incluirlo para el debate, lo territorial, el territorio. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora hace 150 años. Tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio vivimos? Me interesaría profundizar en dos. Uno, en el tema económico respecto de la vinculación que imaginás entre Estado y mercado. ¿Cuál sería el rasgo distintivo en esta relación que recién la enfocaste someramente, pero en profundidad? El mercado es una realidad. No se puede negar. Es como que tú negaras la luna en la noche. No, está ahí. Ahora, ¿qué tipo de mercado? En un modelo socialista hay que ir desmoronando, por decirlo así. Derribando más bien, ¿no? El paradigma, la cultura creada de un libre mercado. Y de una mano invisible que todo lo arreglaría al final, pues es una barbaridad de las más grandes que uno puede haber oído en 100 siglos. No, el mercado tiene que ser un mercado regulado. Y no solo regulado, a través de leyes. Es el Estado el que tiene que regularlo. Ahora, no es el Estado burgués, es el Estado revolucionario. Es el mercado. Un mercado, no lo voy a llamar revolucionario, pero la frase de Mesaro me gusta, el mercado socialista. Nosotros podemos crear un mercado socialista que incluya al sector privado venezolano. Al sector privado que se subordine a las leyes. No estos que acaparan los alimentos para venderlos más caros, no los que acaparan vehículos para revenderlos, o los que se llevan de contrabando alimentos para Colombia o para el Caribe. No, eso no es mercado ni es nada. Esos son mafias, en verdad. Esos son delincuentes. Gente seria. Que tú, por ejemplo, tengas aquí en este terreno y tienes aquí una hacienda donde siembras maíz, cacao, ganado y produces. Y tienes unos trabajadores y les respetas sus derechos, no los conviertes en esclavos, no. Les pagas un salario justo, nunca por debajo del mínimo establecido por el gobierno. Si tú les pagas su seguridad social, todos los meses depositas en el seguro social lo que corresponde por cada trabajador. En fin, los dignifica.
Los tratas como seres humanos, no los esclaviza, como hace el capitalismo. Si tú produces ganado y entonces vas, en vez de acapararlo, esconderlo para venderlo más caro, violando las normas y las reglas que establece el gobierno y las leyes, se lo vendes al pueblo en el mercado libre o en el mercado socialista que hemos creado, las redes de distribución del gobierno y del pueblo, Mercal, por ejemplo, donde tú consigues 1 kilo de carne buena por debajo de la mitad del precio del mercado capitalista que todavía tenemos en Venezuela, pues estamos en un tránsito. Entonces, tú me preguntas por el mercado del Estado, te digo sí. ¿Estado? Sí. El Estado revolucionario, el Estado socialista. ¿Mercado? Sí, mercado socialista. Recorrimos la planta procesadora de tomate. Se ha inaugurado hoy. Y luego la planta de bebida saborizada a base de soya. Estamos adelantando un proyecto con ese objetivo. Echar las bases materiales del proyecto socialista para la transformación del modelo económico capitalista. Aquí en Venezuela, por ejemplo, estamos desmontando el viejo Estado burgués, que estaba controlado por la burguesía, por los pitiyanquis, y estamos creando un Estado nuevo, un Estado revolucionario. Y de ahí los grandes conflictos. Es el Estado anteriormente. Hasta hace pocos años, la burguesía no pagaba impuestos. Los bancos aquí no pagaban impuestos. Los grandes canales y corporaciones de televisión, de radio, periódicos, etcétera, las grandes empresas importadoras no pagaban aduanas, no pagaban impuestos de ningún tipo. No ve que todos vivían, era de la renta petrolera. Y había un Estado cuyos ministros de finanzas, cuyos gobiernos, ministros de finanzas, estaban subordinados a la burguesía. Búscate tú la lista de todos los ministros de finanzas del siglo XX venezolano y conseguirás que un altísimo porcentaje fueron banqueros, grandes burgueses. El socialismo es donde existe la igualdad, el pobre puede tener su empresita, su microempresa, podemos ser iguales, no como en el capitalismo, que el capitalismo, el poder lo tienen solo, por lo menos los de plata. Ahorita con Chávez hay bastante cooperativas, hay microempresas, buenos créditos y mucha ayuda. La oposición sí es y ha sido siempre los burguesitos, pero ellos son poquitos, ellos no son gran cantidad. Y lo que sí que tienen es que echan demasiada vaina, inventan una cosa y otra, pero ellos no tienen hambre, son como enfermos. Buscan la manera de si pueden matar a Chávez, dicen disparate, cometen muchas locuras. La oposición aquí son, sí, los ricos. Eso no decir que los pobres, ¿no? Los pobres estamos con Chávez. La pregunta es posible socialismo en un solo país en América Latina? ¿Es una vieja discusión del socialismo si era posible en un solo país? ¿O cómo imaginamos que este proceso de América Latina marcha hacia el futuro? Yo soy de los que creemos que es imposible un proceso revolucionario de cambio, es imposible el socialismo en un solo país. Bolívar lo decía, si no nos llamamos al orden y a la unión, un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Mucho más acá, mi general Perón lo decía, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Henos aquí, desunidos y dominados, ahora estamos uniéndonos. Cada quien con su proyecto. Brasil, bien sabido es, no levanta la bandera del socialismo, tampoco lo levanta el gobierno argentino, pero nosotros respetamos aquello. Son los proyectos nacionales de cada país.
en su marco de posibilidades y en su propio ámbito, con sus particularidades.